Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias por hoy, Señor. Un día más, Señor, en esta tu creación, un día menos para estar en tu presencia. Te agradecemos por toda bendición recibida, por todo lo que nos mandaste, Señor, bueno y malo, porque todo está en control tuyo, todo lo tienes en control de tus manos. Gracias por la lectura de tu palabra que nos permites conocerte y nos permites seguir avanzando en el conocimiento, pero sobre todo nos permites conocer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Buenas noches, Almita. Buenas noches, doña Rosario. Ya estamos aquí listos para empezar. Vamos a comenzar con la lectura, pero antes. Les comentábamos ayer que terminamos el libro de Jeremías. No pudimos dar una explicación. No, ayer terminamos. Bueno, digo, no, días antes habíamos terminado el libro de Jeremías y no habíamos podido dar una explicación por cuestiones de tiempo. Hoy que es noche la podemos dar. En el libro de Jeremías ya le habíamos explicado que a Jeremías le llaman el profeta llorón o el profeta de la soledad, porque recuerden que Dios le prohibió tomar mujer, a diferencia de a otro que lo casó con una mujer adúltera. A Dios le dijo: no vas a tomar mujer. Jeremías proclamó en Judá un mensaje del Señor por más de 40 años, porque Jeremías nos narra el periodo de el último buen rey de Judá, Josías, que fue en el 627 a.C., hasta pocos años después del cautiverio babilónico, en el 586 a.C. Vemos en la lectura de los capítulos del libro de Jeremías que él fue perseguido, fue humillado, fue encarcelado, fue abandonado, escribió un libro que lo rompió el rey Sedequías, lo tuvo que volver a escribir su secretario Baruch por órdenes de Dios, todo lo hacía por órdenes de Dios. De hecho, cuando Jeremías ya prácticamente lo habían abandonado para que muriera en una piscina de lodo, cieno y toda clase de porquerías, tuvieron que ser sus enemigos quienes lo rescataron. Nabuzaradán, un capitán de Nabucodonosor, lo rescató, fue con el chisme a Nabucodonosor de cómo estaba este profeta, y Nabucodonosor dio el permiso para que fuera rescatado. Y no solo fue rescatado, sino que le ofrecieron irse a vivir al palacio de Nabucodonosor, o que tomara tierras del pueblo donde había quedado, la desolación que había quedado en Judá. De hecho, él había comprado una heredad. ¿Se acuerdan que Dios le ordenó que comprara una heredad? Porque Dios sabía que los iba a regresar, o sea, Dios sabía que iban a regresar ellos. Pero el buen Jeremías se quedó en el pueblo de Judá con un presente que le dio Nabuzaradán. Pero también nos narra la palabra que Jeremías fue secuestrado por israelitas que habían quedado y se lo llevaron a vivir a Egipto. De hecho, se cree, dicen los estudiosos de la palabra, que Jeremías murió en Egipto. Y aún ahí en Egipto, Jeremías estuvo todavía profetizando acerca del castigo que le venían a las naciones y ¿cómo se llama? Y la destrucción de Egipto. Al final de cuentas, el mensaje de Jeremías fue a un pueblo que se había olvidado de Dios, un pueblo que se había, ¿cómo decirlo? Había hecho a un lado los mandamientos del Señor, ¿no? Todo esto lo habían cambiado por un sistema corrupto. Eh, a, Al final Jeremías les explica a todo Israel que la bendición del Señor venía de una obediencia y que él era el único escape para poder seguir adelante. Bueno, comenzamos con el libro de Jeremías, perdón, de Lamentaciones. También terminamos el libro de Lamentaciones. También el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Ese sí lo escribió Jeremías. Y el libro de Lamentaciones es un poema, pero un poema donde fue escrito más o menos por ahí también del 586, cuando fue la caída, antes de Cristo, cuando fue la caída de Jerusalén. Ajá. Y ahí vemos que Jeremías desgarra su corazón de dolor por todo lo que había visto.
Judá era la ciudad de David, la ciudad donde habían visto un esplendor maravilloso, donde David había construido su palacio y todas las cosas. Y sin embargo ahora vemos que Judá había quedado desolada y abandonada. Ajá. Jeremías también ahí nos señala que la confianza en Dios, pasara lo que pasara, es el ingrediente importante que él tenía para poder seguir, porque en el capítulo 3 del libro de Lamentaciones le lanza alabanza a Dios en el sentido de decirle que grande es su misericordia y que por esa misma misericordia el remanente de Israel no había sido destruido, no destruyó a su pueblo. Eso nos debe de enseñar que el Señor, por mucha disciplina en la que nos meta, por muchos malos momentos en los que pasemos, el Señor siempre está con nosotros en todo tiempo y en todo momento, dándonos la fuerza para seguir adelante. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del libro de Ezequiel. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos poniéndonos al corriente. Comenzamos con el capítulo 11 del libro de Ezequiel y escrito está: Repensión de los príncipes malvados. El espíritu me elevó y me llevó por la puerta oriental de la casa del Señor, la cual mira hacia el oriente, y he aquí a la entrada de la puerta 25 hombres, entre los cuales vi a Hazanías, hijo de Azur, y a Pelatías, hijo de Benaya, principales del pueblo, y me dijo: Hijo de hombre, estos son los hombres que maquinan perversidad y dan en esta ciudad mal consejo, los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casas, esta será la olla y nosotros la carne. Por tanto, profetiza contra ellos, profetiza, hijo de hombre. Y vino sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo: di, así ha dicho el Señor, así han hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a su espíritu yo las he entendido. Han multiplicado sus muertos en esta ciudad y han llenado de muertos sus calles. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: sus muertos que han puesto en medio de ella, ellos son la carne y ella es la olla, mas yo los sacaré a ustedes de en medio de ella. Espada han temido y espada traeré sobre ustedes, dice Dios el Señor, y los sacaré de en medio de ella y los entregaré en manos de extraños y haré juicios entre ustedes. A espada caerán en los límites de Israel, los juzgaré y sabrán que yo soy el Señor. La ciudad no será por olla, ni ustedes serán en medio de ella la carne. En los límites de Israel los juzgaré, y sabrán que soy el Señor, porque no han andado en mis estatutos, ni han obedecido mis decretos, sino según las costumbres de las naciones que los rodean han hecho. Y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benaya, murió. Entonces me postré rostro a tierra y clamé a gran voz y dije: Ah, Señor Dios, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Promesa de restauración y renovación. Y vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco, y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: Aléjense del Señor, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto di: Así ha dicho Dios el Señor: Aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto: Así ha dicho Dios el Señor: Yo los recogeré de los pueblos y los congregaré de las tierras en las cuales están esparcidos, y les daré la tierra de Israel, y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Dios el Señor. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos, y la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Luego me levantó el Espíritu, y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios, a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto, y hablé a los cautivos todas las cosas que el Señor me había mostrado. Capítulo 12 del libro de Ezequiel, escrito está: Salida de Ezequiel en señal de la cautividad.
Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día delante de sus ojos, y te pasarás de un lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Y sacarás tus enseres de día delante de sus ojos como enseres de cautiverio, mas tú saldrás por la tarde a vista de ellos, como quien sale en cautiverio. Delante de sus ojos te abrirás paso por entre la pared, y saldrás por ella delante de sus ojos, los llevarás sobre tus hombros. De noche los sacarás, cubrirás tu rostro y no mirarás la tierra, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Y yo hice así como me fue mandado, saqué mis enseres de día como enseres de cautiverio, y a la tarde me abrí paso por entre la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los lomos a vista de ellos. Y vino a mí palabra del Señor por la mañana diciendo, Hijo de hombre, ¿no te ha dicho la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Diles, así ha dicho Dios el Señor, esta profecía se refiere al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Diles, yo soy su señal, como yo hice, así se hará con ustedes. Partirán al desierto en cautividad, y al príncipe, partirán al destierro en cautividad, y al príncipe que está en medio de ellos llevarán a cuestas de noche, y saldrán, por la pared abrirán paso, para sacarlo por ella, cubrirán su rostro para no ver con sus ojos la tierra. Mas yo extenderé mi red sobre él, y caerá preso en mi trampa, y haré llevarlo a Babilonia, a tierra de caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Y a todos los que estuvieran alrededor de él para ayudarle, y a todas sus tropas, esparciré a los vientos, y desenvainaré espada en pos de ellos. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando los esparciera entre las naciones y los dispersara por la tierra, y haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones, a donde llegaron, y sabrán que yo soy el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, come tu pan con temblor, y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad, y di al pueblo de la tierra, así ha dicho Dios el Señor que está sobre los moradores de Jerusalén y sobre la tierra de Israel, su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud, por la maldad de todos los que en ella moran, y las ciudades habitadas quedarán desiertas, y la tierra será asolada, y sabrán que yo soy el Señor. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienen ustedes en la tierra de Israel, que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Dios el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo el Señor hablaré, y se cumplirá la palabra que yo hablé. No se tardará más, sino que en sus días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Dios el Señor. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos profetiza éste. Diles por tanto, así ha dicho Dios el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino la palabra que yo hablé se cumplirá, dice Dios el Señor. Con eso terminamos la lectura del Antiguo Testamento y mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario, si no de todo lo que hemos leído, por lo menos una introducción al libro de Ezequiel. Comenzamos con la lectura del Nuevo. Bueno, hoy vamos a terminar el Evangelio de Juan. Y vamos a leer ya el último capítulo, en donde, bueno, allí recuerden que leímos cómo Jesús se presenta a sus discípulos y primero los pone en paz, porque seguramente después, como él mismo lo dijo, herirán al pastor y las ovejas se dispersarán. Y el Señor bien sabía que necesitaban en ese momento paz. Necesitaban restaurar esa relación, porque recuerden que habían huido, tuvieron miedo, se dispersaron, vino la prueba
fuerte y unos negaron al Señor, otros corrieron, otros no estaban todos pues como ovejas. Exacto, sin pastor. Como Y ovejas sin pastor. y el Señor lo primero que hace es establecer la paz en sus corazones cuando lo ven, cuando se aparece a ellos. Y hablábamos de Tomás. Tomás, que hasta hay un dicho, ¿no? Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y quedó como incrédulo. Pero, sin embargo, ayer leímos que sí, él cuestionaba, pero por encontrar la verdad. Porque hay muchas veces que hay ese mismo cuestionamiento, yo hasta no ver, no creer, pero en realidad en sus corazones han decidido no creer. Y aunque vean, aunque lo tengan enfrente, han decidido no creer. Y contra eso, pues solo el Señor es el que puede revelárseles de una u otra manera, pero aquí vemos que en realidad la historia o la manera en que se describió a este apóstol, porque más adelante dice, y vio y creyó. Ajá. Y él creyó. Entonces, y el Señor dice, nos da una bienaventuranza muy hermosa, a los demás que habíamos de venir. Y una bienaventuranza, recuerden que es una bendición que está en el momento, que no es por cumplirse. Tú en el momento en que crees, ya eres bienaventurado. Ajá, entonces, y es cuando crees y dices, trae paz a tu corazón, trae esperanza a tu corazón la resurrección del Señor. Y ahí pues el Señor dijo, ¿cuántos van a estar en por eso se escribió, ¿verdad? Por eso utilizó a Tomás. ¿Cuántos íbamos a estar en el mismo papel de Tomás? Hasta no ver, no creer. Pero el Señor sabe y nos conoce bien a todos, a toda su hechura, a toda su creación. Y hoy se va, bueno, el capítulo que hoy vamos a leer, vamos a ver cómo se aparece a otros 7 discípulos. Y dice, estamos en el capítulo 21, vamos a comenzar, y dice, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo, hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ahí termina el Evangelio de Juan y vemos tantas cosas. Algo que cuando Jesús le dice: ¿me amas? Dicen los estudiosos que el término griego es ágape, amor ágape. De ese pues ya hemos estudiado el significado, el Señor nos enseñó el significado, y al final de cuentas, como ya muchos han de saber, pues aquí el Señor está restaurando a Pedro. 3 veces lo negó, el Señor 3 veces le pregunta: ¿me amas? El Señor, Pedro contesta, no porque Jesús no supiera, el mismo Pedro le dijo, sino para restaurar su corazón, para restaurar su entrega, su sígueme. Sí, yo recuerden que después de negarlo, Pedro dice que se fue a llorar amargamente. Aquel que dijo: yo voy a seguirte y si espada tengo que defenderte espada, ¿no? También sacó la espada y por ahí le solo una oreja a alguien. A Marco. Y de repente cuando le preguntan y pues se echó para atrás. Y el Señor sabe y nos conoce bien y nos restaura. Y entonces cuando Él nos haga la pregunta: ¿me amas? Cuando el Señor nos dice a nosotros: ¿me amas? Ahí hay que analizar nuestra posición, porque después dice: sígueme, sígueme. Con ese amor ágape con el que ya aprendiste, pues sígueme. Y aún después de esto, vamos a ver en la escritura que aún después de esto, Pedro la siguió regando como todos nosotros, y siguió pecando y siguió por ahí, pero el Señor ya la había restaurado. Pedro sabía a quién seguir. Pedro en ese momento entendió, y el Señor, porque al final ahí le revela de cómo iba a morir, que iba a morir crucificado. Ahí el Señor le está revelando: me vas a seguir, pero vas a morir crucificado. Y esa es la negación. O sea, nosotros como cristianos estamos llamados hasta ese grado. A veces no lo entendemos porque pues tal vez estamos en un país, por lo menos nosotros, en donde hay esa libertad de culto,
pero aquellos hermanos que están en esos países donde ser cristiano es motivo de cárcel, es motivo de arresto, es motivo de muerte, pues ellos lo entienden muy bien. Pero nosotros tenemos, y no nada más la muerte al yo, la muerte a crucificar nuestra carne, por supuesto que es esa, pero también habla de hasta dar la vida por los demás, en nombre del Evangelio, en nombre de Jesús. A eso estamos llamados también los cristianos. Entonces ahora que nos insulten, que nos digan retrógradas porque nos oponemos a las tendencias modernas, pues sintámonos dichosos, gozosos, felices de que estamos haciendo la voluntad del Señor. Y bueno, y Juan, ¿no? Juan es el discípulo amado, y me encanta cómo termina, porque dice, si escribiéramos todo lo que Jesús ha hecho, y estamos hablando de la restauración de cada uno de los con los que estuvo, que es, cada uno de nosotros somos un milagro de Jesús, cada uno de nosotros, nuestra conversión, nuestra aceptación, nuestro caminar con Él, de verdad que somos un verdadero milagro de Jesús. Por eso es que dice, si se escribiera cada lo que ha hecho con cada uno de nosotros, pues, y los que vienen, y los que habrían de venir, ¿verdad? Porque nosotros estamos ocupando una parte de la historia, un eslabón en la cadena del tiempo del Señor, pero después de nosotros vienen más. Y oremos por ellos, porque sean fortalecidos en su tiempo, porque no falte la palabra en aquellos tiempos, ahora que domina tanto la inteligencia artificial. Hace un rato comentábamos con un hermano, hasta la inteligencia artificial tiene que servir al Señor, tiene que dar su servicio al Señor. Entonces, pues, ¿qué les tocará vivir a ellos? Solo Dios lo sabe, pero que no falten fuerzas, que sigan los milagros de conversión que hace en nuestra vida el Señor, que siga trabajando con nosotros. Y bueno, hay mucho más que comentar. Esperamos que mañana, por ejemplo, este número del 153, he visto en muchos videos de YouTube que le asignan un número así como místico, ¿no? El 153. Porque un pez allá y porque otros peces acá, cuando pues son detalles de la narración de Juan. Para hacerlo. Recuerden que cuando alguien da muchos detalles, o cuando alguien es porque lo vio. Él mismo lo dice más adelante, ¿no? Dice, es que este es mi testimonio. Y entonces cuando tú le preguntas, oye, ¿y de qué color traía la ropa? Por decir algo, ¿no? Cuando alguien da el testimonio, pues solo una persona que estuvo ahí puede decir exactamente. Entonces es algo muy similar lo que está aquí. Y bueno, ya veremos, si Dios lo permite, el día de mañana, algún otro detalle de lo que leímos hoy. Reléanlo. Es muy hermoso, es esta parte, todo, ¿verdad? Toda la escritura, pero esto que hemos leído hoy, cómo el Señor nos encarga, ¿no? Cómo el Señor, sí, exactamente. Entonces, pues demos gracias al Señor, leamos, releamos, meditemos que en su resurrección, en el cuidado que tiene con nosotros, con cada uno de nosotros. Y el día de mañana pues ya iniciaremos el siguiente libro. Ajá, y pues bueno, descanse. Pues eso sería la lectura del día de hoy. Les agradecemos su atención y pues no nos queda más que darle toda la gloria al Señor. Padre, bendito y alabado seas. Te agradecemos por este tiempo de comunión que pasamos contigo, Señor, porque tú te complaces en que sigamos leyendo tu palabra, en que podamos compartir la comunión con nuestros hermanos en la fe. Te agradecemos por el milagro que has hecho en cada una de nuestras vidas, Señor, en cada uno de nuestros hermanos, que sabemos que cada uno tiene su historia particular y solamente tú la conoces, pero el hecho de que todos hayamos decidido confiar y depender de ti, hace eso un milagro independiente, Señor, para cada uno de nosotros. Te agradecemos por haber posado tus ojos, porque sabemos que somos indignos, aún ahora somos indignos de estar contigo, pero en tu gran misericordia nos has aceptado y sabemos que tienes una morada preparada para cada uno de nosotros en la ciudad celestial que ya tienes preparada. Te pedimos, Señor, también que el día de hoy
nos tengas un descanso placentero para todos nosotros, a los que van a trabajar, Señor, que puedan realizar su trabajo con bien, sin distraerse, que nos des fuerza para levantarnos cada día, pero sobre todo, Señor, que nos des el ánimo suficiente para llevar tu evangelio. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.